Vamos a hablar de la humildad. La Biblia hace mucho énfasis en la humildad. Y bueno, ¿qué es la humildad según la Escritura? Lo contrario al orgullo, a la arrogancia. Es la ausencia del ego. ¿Conoces esa palabra? Ego. Es humillación voluntaria. Y vos fíjate, por ejemplo, Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como es digno de un cristiano, con toda humildad y mansedumbre, así debe andar un cristiano, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad es una condición del cristiano. Le escribió a los Efesios, también le escribió a los Filipenses, 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A los Colosenses le escribe en el capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y la palabra que se traduce como humildad, la palabra griega, una palabra muy difícil, no te la voy a decir, no tiene importancia, pero literalmente significa humildad de mente. Entonces está hablando de una actitud del corazón, no de una conducta externa, una conducta de vez en cuando, no, es una conducta, es una condición del corazón. Por eso alguien podría aparentar humildad, pero no tener el corazón rendido, el corazón humilde. Esa es la condición de los religiosos. Los religiosos aparentan humildad, aunque no conocen verdaderamente a Cristo. Fíjate, por ejemplo, el apóstol también escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, dice: nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza es Cristo. Simulan los religiosos la humildad. Y en ese mismo capítulo, un poquito más adelante, dice: tales cosas, hablando de mandamientos humanos como no uses, ni comas, ni toques, dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso hacen los religiosos. Pero es una humildad falsa. El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los verdaderamente humildes, aquellos que están conscientes de su condición miserable delante de Dios, aquellos que saben que no tienen nada que presentar a Dios, que solo pueden recibir gracia y misericordia, que no tienen ningún mérito. De ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes lo que significa esto? Que para ser un cristiano necesitas ser humilde. Es una condición, una característica propia del cristiano, la humildad. Entonces no podemos hablar de un cristiano humilde. Cuando hablamos del cristiano debe ser humilde. No existe el cristiano no humilde, ¿se entiende? Cuando venimos a Cristo, en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad, solo a recibir gracia.
tenemos nada que presentarle. No hay ningún mérito en nosotros. Y cuando Él ofrece su gracia y su misericordia, humildemente la aceptamos con gratitud. Y le ofrecemos nuestra vida. Y eso es ser creyente, eso es ser cristiano. Morimos a nosotros mismos. Y somos una nueva creación. De eso se trata. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no somos nosotros el centro. Cristo es el centro. El apóstol le escribe a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esto se trata. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca voy a olvidar que no merezco nada. No merezco nada bueno por lo menos. Todo lo que recibo es por pura gracia de Dios. Él hizo todo. Él intercambió mi completa incapacidad por sus méritos, mi pecado por su justicia. ¿Qué puedo decir yo? ¿De qué puedo jactarme? Y como decíamos, lo contrario a la humildad es el orgullo. Y cuando el creyente deja lugar a la carne, bueno, el orgullo florece. Pero el Señor prometió dar gracia a los humildes y resistir, oponerse a los orgullosos, a los soberbios. Proverbio 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y 1 Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, tenemos que saber que si nos exaltamos a nosotros mismos, por amor, el Señor nos va a humillar. Pero si nos humillamos, Dios en su gracia nos va a exaltar. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y 1 Pedro 5:6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y los discípulos, los apóstoles, con los que hemos caminado bastante tiempo, estudiando el libro de Lucas, han manifestado varias veces, si haces memoria, su orgullo. Y dolorosamente también lo hicieron en esa última noche, en la noche que se reunieron por última vez con el Señor para celebrar la Pascua, ajenos completamente a la situación que el Señor estaba atravesando. Ellos estaban enfocados en sus propios intereses. Sin embargo, el Señor, con infinita paciencia y con su tremenda, verdadera humildad, los corrigió. Vamos a leer Lucas capítulo 22, 24 hasta el 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven,
y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Si te acordás, el domingo pasado decíamos que Lucas cuenta los acontecimientos de esa noche, pero no en un orden determinado. Cuenta lo que pasó, pero no sabemos o no especifica él en qué momento preciso ocurrió cada cosa. Pero comparando con los evangelios, podemos decir casi con total seguridad que esto que acabamos de leer ocurrió antes de que se ubicaran en las mesas. Porque seguramente antes de bueno, nosotros decimos sentarse, pero ellos en realidad se reclinaban. Probablemente en ese momento surgió la pregunta, el problema. ¿Dónde se sentaba cada uno? ¿Quién ocuparía los principales lugares? Vos sabés que eso era muy importante en la cultura judía. ¿Te acordás cómo se ubicaban? Era una mesa que ahora ya lo vimos en otra ocasión, pero te voy a hacer recordar, en forma de U, ¿te acordás? Que se reclinaban sobre divanes o sobre colchonetas o almohadones, con la cabeza apuntando, digamos, a la mesa y los pies hacia afuera, ¿sí? Pero acordate que se ubicaban en divanes de 3, o sea, era la forma de U, donde se ubicaban, pero aparte se ubicaban también en forma de U de A3. ¿Te entiende? Tenían el diván en forma de 3 y en el medio la mesa de cada uno. No es que era una mesa donde todo el mundo se sentaba, sino que eran divanes de A3. ¿Se entiende? ¿Te hacen la idea? Eran pequeñas mesitas que se ubicaban de A3, o sea, en forma de U, acordate. En la punta estaba el anfitrión y el que estaba a la derecha, el de izquierda y el de derecha. Al costado de ellos había otra mesita con 3 divanes y así. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, el que se sentaba en el extremo, en la punta de la U, en el diván del medio, era el anfitrión. El de más honor, que le seguía, el invitado de más honor, era el que sentaba ¿dónde? A la izquierda. Porque la cabeza del anfitrión daba sobre su pecho. ¿Se entiende? El segundo lugar de más honor era el de la derecha. El tercer lugar de más honor era el de la izquierda, que se sentaba en el centro de su diván de 3. ¿Se entiende? Sí. El cuarto lugar de más honor. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde se ubicarían cada uno? Evidentemente, ahí había surgido el problema, la disputa. Dice que hubo entre ellos disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es un poco desalentador y hasta puede ser aterrador pensar en la condición humana. Porque estos hombres no eran cualquiera. Ellos habían estado 3 años con el Señor Jesús. Lo habían visto obrar, habían visto todo el tiempo la manera en que Él se desenvolvía, su humildad, su mansedumbre. Lo habían visto servir todo el tiempo y lo habían escuchado. Y Él mismo los había corregido varias veces. Por ejemplo, te voy a leer Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y
cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ya estaban discutiendo en el camino, pensando que el Señor no los escuchaba. Y el Señor, cuando llegan a la casa, les dice, ¿qué estaban peleándose? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vos fíjate, habían estado peleando y el Señor los corrige. Un poquito más adelante, en el siguiente capítulo, leemos, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué pensás que le pidieron? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos pensaban en eso, estaban pensando en cosas terrenales. Ellos estaban convencidos de que Jesús venía a instalar el reino terrenal, que él iba, como ya le dije muchas veces, que él iba a gobernar sobre Israel y que ellos van a tener un lugar de privilegio. Eso es lo que ellos pensaban. Y ahora están en esa última noche. Vos imaginate los pensamientos que habían en la cabeza del Señor. Y él estaba lleno de ese amor. Él iba a poner la vida por nosotros. Iba a poner la vida por esos hombres. Él estaba... ¿Vos te das cuenta que iba a ser crucificado al día siguiente? ¿Vos pensás que él estaba centrando sus pensamientos en sí mismo? No, él estaba enfocado en sus discípulos. Pero ellos estaban pensando en este tipo de cosas. El Señor les había dicho, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Con ese amor Él les hablaba. Y ellos discutiendo, sin prestar atención a las emociones que estaba viviendo el Señor Jesús. Y en lugar de lo que cualquiera de nosotros esperaríamos, en lugar de enojarse con ellos, que estaban discutiendo por cosas tan terrenales, en lugar de darle una corrección severa, y como decíamos nosotros, ¿no?, ubicarlos como se merecían, el Señor les habla con ternura, con paciencia, con verdadera humildad, con ese amor que solamente Él podía tener, que solamente Él puede tener, siendo que estas personas siempre fueron problemáticas. Y leemos en el versículo 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Es evidente que ellos estaban demostrando un egoísmo completamente mundano, completamente pagano. Ellos estaban obrando como el mundo obra, pensando como el mundo piensa, y necesitaban justamente cambiar esa manera de pensar, como siempre leemos que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, ¿no? En el capítulo 12, versículo 2, que hasta lo tenemos escrito ahí en la pared. Le voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente.
No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ellos estaban pensando exactamente como el mundo piensa. Y el Señor le dice, los reyes, los gobernantes de este mundo se enseñorean de sus súbditos, los dominan, imponen su autoridad, dando por sentado que esas personas son inferiores que ellos. Se aprovechan de ellos, de su servicio. Y son tan orgullosos que incluso se hacen llamar bienhechores. Le hacen creer que lo que hacen es para el bien de ellos y esperan gratitud. Es sorprendente cómo el Señor, con estas pocas palabras, describe a todos los gobernantes de toda la historia. Todos tienen en común eso. Son los bienhechores y en realidad dominan, emplean su poder para su propio beneficio, se sirven de los otros. Y el Señor le dice, tienen que cambiar la manera de pensar, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. La manera de pensar de los discípulos debe ser completamente distinta a la de la gente del mundo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vos no pienses como el resto de las personas, que pienses de otra manera. Y dice que el mayor, es decir, el más importante, aquel a quien más se respeta, debe ser como el más joven. Tenés que tener en cuenta que en la cultura judía, completamente al contrario de la nuestra hoy, las personas más dignas de honra y de respeto eran los ancianos. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Los jóvenes eran considerados inexpertos, personas sin experiencia. Entonces, el Señor dice, el mayor de ustedes, el más importante de ustedes, sea como el más joven. Los dirigentes del mundo buscan honra. Bueno, en el reino no tenés que buscar honra. En el reino no tenés que buscar que te reconozcan. Y dice, y el que dirige como el que sirve. Aquel que tiene algún lugar de liderazgo, en vez de buscar que lo sirvan, es todo lo contrario, debe ser él el que sirva. Y para que se entienda bien, el Señor hace esta pregunta, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El que se sienta a la mesa es el anfitrión y sus invitados. Según la manera de pensar del mundo,
Esos son los más importantes, no el que está sirviendo. Bueno, eso es lo que piensa el mundo. Las personas que en el reino tienen un grado de responsabilidad, de liderazgo, tienen que tener la actitud del siervo, servir. Y para eso tenemos el modelo del Señor Jesús. Él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a servir. Y no lo dice solo con palabras. El Señor lo hacía con hechos. Y probablemente en el momento en que estaba diciendo esto, o un poco después, el Señor lavaba los pies a sus discípulos. Juan 13:3, también te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Él sabía quién era. Él sabía la dignidad que él tenía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una palangana. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién le iba a traicionar. A eso se refería. Después de lavar los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá para hacerla. Él vino como servidor y era el ejemplo. Ahí tenés la grandeza inefable, incomprensible de nuestro Señor, del Dios de gloria. Él demuestra ese amor tan profundo que siendo Dios se humilló haciéndose hombre y haciéndose siervo de los hombres. ¿Entendés que Él es el Rey de Reyes y se hizo esclavo de los hombres voluntariamente? El apóstol escribe a los filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Rey de Reyes haciéndose esclavo de los hombres. ¿Entendés lo que está diciendo el Señor? ¿Entendés de cómo debe ser la vida del creyente? Estas cosas son completamente incomprensibles para el mundo. Hay que cambiar la manera de pensar.
Totalmente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso, acuérdate que cuando habló con Nicodemo, le dijo, vos no podés entender las cosas del reino si no nacés de nuevo. Eso fue lo que le dijo. Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender. Tenés que nacer de nuevo, tenés que tener una mente nueva para entender las cosas del reino. Y solamente una mente nueva, una mente regenerada puede entender estas cosas que el Señor está hablando. Para las personas del mundo, la preocupación más grande gira en torno a sí mismo, a satisfacerse a sí mismo, sus propias necesidades, incluso en las relaciones. Buscan en los otros que los otros lo satisfagan a él, a sí mismo. Satisfacción, paz, alegría, eso es lo que buscan. Placer. Y la búsqueda nunca termina, porque nunca alcanza. Porque buscar el propio beneficio, ponerse a uno mismo en el centro, esa es la receta, es la fórmula más eficaz para llevar una vida miserable. ¿Escuchaste? La receta más eficaz para llevar una vida miserable es enfocarse en uno mismo. Y eso es lo que hace la gente. Pero el Señor dijo, yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida verdadera. Las personas que están centradas en sí mismos no tienen vida verdadera. En realidad están muertas en sus delitos y pecados. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, céntrese en sí mismo, piense solo en sí mismo. Eso dijo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Te la voy a leer también a la Nueva Traducción Viviente, me gusta esa versión, no sé si te diste cuenta. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. El mundo dice, la verdadera vida consiste en amarse a sí mismo, en ser servido en lugar de servir. Eso es lo que dice el mundo. Y el Señor dice, no. La verdadera vida consiste en amar a Dios y amar al prójimo. En servir y no ser servido, y no esperar ser servidos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Cuando deponemos nuestro orgullo, cuando dejamos de lado nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, nuestros propios intereses, para buscar la voluntad de Dios, allí es cuando encontramos la verdadera vida, vida abundante. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia y dejamos las añadiduras, que el Señor lo haga. Vivir como un siervo es la mejor manera de vivir. Ya no estamos centrados en nuestro propio honor, en nuestro prestigio,
en que nos sentimos heridos, en que nos ofenden, en que nuestras expectativas no son cumplidas, porque lo que queremos hacer es servir a Dios en primer lugar y al prójimo. Esa es la verdadera vida, de eso se trata. ¿Sabes qué dijo el Señor? ¿Vos pensás que la vida en el Señor es difícil? ¿Vos pensás que ser un creyente, un verdadero cristiano es difícil? ¿Sabes qué es difícil? No serlo. ¿Sabes qué es difícil? Es luchar contra eso. Eso es difícil. El Señor Jesús fue muy claro. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y os haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. Si vos tenés una vida cristiana difícil, si vos no podés descansar en el Señor, es porque en realidad no estás llevando el yugo del Señor, sino estás llevando tu propio yugo. Vos todavía estás luchando por mantener la antigua vida, tus proyectos, tus propósitos, lo que te mereces. No te mereces esto, vos te mereces más. Y seguís luchando para mantener eso. Y así la vida es difícil. Pero si te entregás, si entregás el mando y te das cuenta que no se trata de lo que vos necesitás, sino que lo que Dios tiene para vos, no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios lo importante, entonces te puedo asegurar que tu alma descansa y el yugo es ligero, es fácil. ¿Sabes qué tenés que hacer? Si tu vida es trabajosa, si tu vida cristiana es trabajosa, si tu vida cristiana es difícil, ¿sabes lo que tenés que hacer? Ir a los pies de Jesús en completo arrepentimiento, en total humildad, y darte cuenta que todo lo que vos tenés no sirve, no sirve. Vas a los pies del Señor Jesús y le pedís perdón. Y te entregás completamente a Él. Dejás de luchar. Dejá de luchar. Él es Dios. Él sabe lo que es mejor. Y Él te está llamando. Él te está diciendo: venid a mí, vos que estás cargado. ¿Por qué llevas esa carga? Agotado, dificultoso en tu andar. No, es una lucha terrible. Qué difícil. No es difícil. Lo que pasa es que no te entregaste. No te entregaste, estás luchando. Dejá las cargas al Señor. Dejá tu vida a los pies del Señor. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, humilde, humilde. Humilde quiere decir dejar el ego, dejar el yo,
humilde. Ya no soy yo, Cristo vive en mí, ¿te acordás? ¿Y qué? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús no se sorprendió del egoísmo de sus discípulos. Él los conocía. Él sabía quiénes eran. Sabía mejor que ellos. Los conocía mucho más profundamente. Sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Él los amaba y los corregía. Los corregía en amor. No los retó, no los humilló. Sino que los animó, los corrigió y los animó. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice el Señor. A pesar de ese orgullo que florecía a cada rato, a pesar de esa indiferencia hacia lo que estaba pasando, el Señor estaba hablando de que iba a dar su vida, que era la última noche. A pesar de que no aprendían, después de tantas cosas que el Señor les había enseñado y tantos ejemplos que les había dado, a pesar de todo eso, y el Señor le dice: ustedes fueron los que estuvieron conmigo en mis pruebas. A excepción de Judas, por supuesto. Esos estaban ahí. Ellos permanecían. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Muchos habían caminado un tiempo con el Señor Jesús y retrocedieron. En Juan 6:66 leemos: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dijo: ustedes son los que permanecieron en las pruebas. Esa era la evidencia de haber permanecido con todos sus defectos. Era la evidencia de que ellos eran verdaderos hijos de Dios, de que eran de los escogidos. La permanencia. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia, el permanecer en las pruebas, en seguir, eso demuestra que sos un verdadero hijo de Dios. Pero esa perseverancia no es mérito del discípulo. Eso es lo que Dios hace. Dios se ocupa de que sus verdaderos hijos perseveren. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Te acordás? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? No se pierda. No se va a perder. Tiene vida eterna.
No es perfecto, tiene errores, se le sale el orgullo por los poros, se equivoca, pero es corregido. El Señor lo corrige, lo perfecciona y le da vida eterna. No se pierde. El Señor dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No depende de tus méritos. No depende de tus méritos, depende de Él, de sus méritos, de lo que Él hizo, no de lo que vos hacés. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No se pierde ni uno. 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni tu propia incapacidad te va a separar del amor de Dios, porque no es lo que vos hacés, es lo que Él hace, lo que Él hizo. El apóstol escribe a los Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos hace permanecer. Es su obra, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hizo. Nunca es por obras. Nunca es por nuestras obras. Y como ellos son de los que permanecen, como ellos son de los escogidos, el Señor les declara esta maravillosa promesa. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó. Me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y el Señor dice, les asigna un reino, como el Padre se lo asignó a Él. Esa palabra reino es mejor interpretarla como reinado. El Señor, Dios Padre, le asigna el reino a Dios Hijo. Él es el Rey. Y el Hijo quiere que sus discípulos, los suyos, sus amados, participen de ese reino. Dice que para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Está hablando de los deleites que nos esperan, o que les esperan a estos hombres, a los que está hablando, en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel es una figura de la iglesia. Ellos van a estar en un lugar de privilegio, estos hombres que estuvieron con el Señor. Pero esa promesa no es solo para ellos, sino que se extiende también a nosotros. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es para todos los que a lo largo de la historia, incluso nosotros, que permanezcamos aún en las pruebas y perseveremos por la gracia de Dios, para nosotros también está reservado ese lugar junto al Señor
Y en el capítulo 20, del versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de nosotros, los que no pensamos como el mundo, los que no nos rendimos al mundo, los que con errores y defectos permanecemos aún en las pruebas, porque el Señor en su gracia nos ha escogido. ¿Te das cuenta? Él lo hace todo. Es pura gracia. ¿Y qué espera de nosotros aquí, mientras esperamos su venida? Que no seamos como el mundo, que no pensemos como el mundo, que no estemos centrados en nosotros mismos, que amemos a Dios y amemos al prójimo, que no estemos esperando que nos sirvan, que nosotros sirvamos, y esa es la verdadera vida. Él nos corrige, nos enseña, nos perfecciona. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Él vino a servir y no a ser servido. De eso se trata la vida abundante. Amén.